Hola amigos, Dios les bendiga, aquí de nuevo con ustedes, siguiendo este emocionante tema aquí del día grande de Jehová, que habla la Biblia, el día de Jehová, que empezamos con Jeremías, seguimos con Ezequiel 39, cuando Jesús viene en su segunda venida y con fuego y retribución, y al principio del milenio que queman, los judíos estarán por 7 años quemando las armas. Ahora seguimos la tercera enseñanza en Isaías, capítulo 2. Para que usted apunte allí y luego estudie ahí exhaustivamente esos versículos y verán que no estamos inventando nada. Todo está escrito ahí. La Biblia habla mucho más del futuro y del más allá de lo que usted y yo nos imaginamos. Capítulos enteros, al menos Ezequiel 36, 37, 38 y 39, son capítulos donde habla de Israel casi que en una forma histórica y simultánea. Habla mucho de 1948 en adelante, que Israel fue nación, y habla de acontecimientos futuros en Israel y cómo Dios reúne a Israel. Habla del milenio, habla de la gran tribulación, mucho, todos esos capítulos en una forma allí tan extraordinaria. Y nada de eso, bueno, se está cumpliendo y se va a cumplir, pero no es, como que no es asunto del pasado, casi todo es presente y futuro, de Ezequiel 36 al 39. Bueno, inclusive hasta el final del libro de Ezequiel, ¿verdad? Porque luego habla del cuarto templo que se construirá en Jerusalén. Seguimos aquí hablando del día de Jehová para usted, amada persona que escucha. No nos conformemos con de tal manera amó Dios al mundo. No nos conformemos con un Cristo te ama. Hay mucho que aprender de la Biblia y mucho que enseñar de la palabra del Señor. La Biblia es un manantial abierto, hay versículos tan trillados que se oyen a veces desde los auditorios cristianos y tan trillados que pues está bien, Juan 3:16 y Juan 8:12, yo soy la luz del mundo y versículos así, pero también hay mucho que enseñar. No nos encerremos ahí en 4 versículos habiendo tanto que enseñar en la palabra del Señor, menos si usted que me escucha es un predicador, que no sepa nada de escatología. Bueno, pues aprendemos. Jesús dijo escudriñar las escrituras, o sea, hay que escudriñar toda la Biblia, todos los capítulos, todos los versículos, no solo a escudriñar lo que tiene que ver con salvación, sino con la historia de Israel, con la historia del cristianismo, con el futuro de Israel, el futuro del cristianismo, porque quien tiene conocimiento tiene poder. No nos vayamos en una reunión cristiana con gloria a Dios, aleluya, quien vive, Dios te ama. No, hay mucho que enseñar. Yo pienso que el pueblo de Dios merecemos alimento, pastos verdes, pastos frescos, alimento sabroso. Nadie va a un restaurante siempre y pide gallo pinto o siempre. No, hay mucho. Hable usted con un verdadero cocinero y verá qué montón de cosas se pueden hacer. Con una ama de casa inteligente y madura y verá que ella no solo hace arroz con leche, sino hace diferentes panes, diferentes postres, diferentes alimentos. Así tiene a su esposito contento, a sus hijos contentos
Y por qué no, el esposo también cocina y tiene a la esposita contenta. O a veces el hijo cocina, o un día la esposa no cocina, sino el esposo y los hijos. Qué bonito es que en familia y en lo espiritual hay mucho que hablar, mucho que decir. Así hablando del futuro, hay mucho que decir, no solo hablar del arrebatamiento de la iglesia, sino la diferencia entre arrebatamiento de iglesia y segunda venida de Cristo, diferencia entre tribulación y gran tribulación, diferencia entre el milenio y la nueva Jerusalén, diferencia entre el milenio y entre el milenio y la nueva tierra, porque son dos cosas diferentes. ¿Qué significa los mansos heredarán la tierra? Tanta cosa linda. Bueno, entramos en el tema ya de lleno, creo que es esta la cuarta enseñanza del día de Jehová. Van a haber muchas series porque hay mucho que hablar de esto. Y como he dicho en otras enseñanzas, no me interesa correr, me interesa que juntos aprendamos de la Biblia. En este momento en Isaías capítulo 2 del 10 al 12 vamos a ver qué nos dice. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia terrible de Jehová y del resplandor de su majestad. Versículo 11. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Versículo 12. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre los soberbios y altivos, sobre todo enaltecido, y será abatido. Amén. Recordemos que estamos hablando, ubicándolo en el tiempo que va a suceder al final de la gran tribulación. Dios le dice a los 144,000, Dios le dice a los cristianos que van a ser salvos en esos 7 años, en la semana 70, y Dios le dice al remanente judío, que son los 3 grupos salvos en ese periodo de tribulación y gran tribulación. Y los 3 grupos, bueno, hay dos grupos entre los que nombré, que son judíos, el remanente judío y los 144,000. Bueno, pero también hay un grupo allí que no es la iglesia, que son los salvos en ese periodo. Pero ¿cómo hacen para pertenecer a la esposa del Cordero? ¿No? Esos no serán parte de la esposa del Cordero. Esos serán los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero es al final de la gran tribulación, pero en el cielo. La cena de las bodas del Cordero que habla Apocalipsis es el milenio. Es al final de la gran tribulación, después del juicio de Israel y de las naciones, viene el milenio y ahí será la cena de las bodas del Cordero, cuando veamos a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y dijo Jesús, los hijos del reino estarán afuera. Los que no quisieron seguir a Cristo, los judíos que no quisieron seguir a Cristo, estarán en las tinieblas de afuera porque serán condenados, porque muchos judíos se dejarán sellar con el 666. Serán apóstatas. Aún gente llamada cristiana se volverá apóstata en ese tiempo, porque tampoco no todos los que se quedan siendo cristianos en la tribulación y gran tribulación van a ser salvos. No todo, la Biblia no dice eso. Entonces aquí habla que los salvos que se escondan un poquito allí, que se escondan, que sigan huyendo del anticristo, de la bestia, del inicuo, del cuerno pequeño, del hombre de pecado, del asirio. Son nombres o títulos del anticristo que estará gobernando
como, como un príncipe, como dice en Ezequiel 38, como un príncipe. Gog en tierra de Magog. Gog es príncipe, es líder y estará gobernando. En la enseñanza pasada enseñé que Ezequiel 38 y 39 se cumplirá al final de la gran tribulación, en el gran día de Jehová. Allí se cumplirá Ezequiel 38 y 39, la famosa guerra de Gog y Magog. Y será algo literal y no simbólico, no representativo. Pues representativo, pero más que todo será algo literal, algo histórico que va a suceder al final de la semana 70 de Daniel, capítulo 9. Entonces Dios le dice, escóndete en la peña un poquito mientras pasa mi indignación. Porque Jesús o el Mesías allá en el cielo como el Hijo de Dios, como el Dios Todopoderoso, en Apocalipsis capítulo 5 recibe el reino del Padre. Y el Padre le da que Jesús sea el que dirija ese pleito contra los malos en la gran tribulación. Y entonces, ¿por qué Jesús deja que maten tanto? Porque así Dios lo quiere. ¿Y quiénes somos nosotros para contradecir a Dios? ¿Y por qué Dios no evita el dolor? Porque la Biblia dice que Dios tiene un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios juzgará al mundo no ya, sino que ahorita Dios quiere que todo ser humano sea salvo, según la Biblia. ¿Que la mayoría se condenan? Sí, pero Dios no quiere que la mayoría se condene. Muchos escucharán este video de su servidor y de otros siervos del Señor y de oídas lo oirán, porque aman más el pecado, las tinieblas que la luz, el pecado que a Dios. Cuando alguien ama a Dios se santifica, sigue la Biblia, honra a Dios que es su Señor. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os mando? Lucas 9:62. Si nos llamamos cristianos, ya sea mesiánicos o gentiles o de las naciones, pues debemos honrar a Jesús. Porque muchos le llaman Señor y no le honran. Jesús o estaba loco para decir que era el Mesías o era el Mesías. Él lo demostró con señales y prodigios y maravillas y libertando a los cautivos del pecado y del satanismo, echando fuera a los demonios, sanando enfermos, resucitando muertos. Él demostró ser el Mesías, el ungido, y dividió la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Jesús, Yeshua. Luego Él vendrá en su segunda faceta del Mesías, como Jehová, como el Dios Todopoderoso, como Emmanuel, pero ya Él vendrá con llama de fuego, y Él le dice a los salvos en ese periodo, escóndese un poquito. Pero luego dice, vendrá el Señor, dice aquí Isaías 2. Bueno, habla muchos pasajes de la venida del Señor. Yo solo le leí aquí 2. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre los soberbios. Jehová de los ejércitos, ahí es Yeshua. Ahí es el ungido de Dios. Ahí es Jesucristo el Señor que vendrá y castigará a los malos, a los soberbios, a los altivos. Por ende, no seamos orgullosos, sino oigamos la voz de Dios. Ahora su servidor toca la trompeta, que nos apercibamos para seguir al Señor. Les sigo leyendo en Isaías capítulo 2, versículo 19. 2:19. Vamos a ver dónde está. 2:19. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra,
por la presencia terrible de Jehová, de Jesucristo, y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Castigará a Israel, pero a los malos, ¿verdad? No a los buenos. Porque ningún judío puede decir que no hay ahí gente soberbia y aún homosexuales y aún ateos en Israel. Bueno, Dios los castigará, Jehová, Jesucristo los castigará, dice allí. Vuelve a repetir de las peñas y las cuevas. Lo mismo que habla Apocalipsis. En Apocalipsis viene un versículo que lo vamos a ver, donde dice lo mismo, que se escondan en las peñas, en las cuevas, y que dirán a los montes, caed sobre nosotros y líbranos de aquel que viene, de Jesús, el Señor que viene en las nubes con poder y gran gloria. En sus ángeles que Él creó, viene a juzgar a los malos y a salvar a Israel, a los que siguen a Dios, no a los malos, porque a los israelitas malos los condenará. Dice que dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno. En su segunda venida, dice Mateo 25, son los cabritos de Mateo 25, los que se dejan sellar con el 666. Le leí el versículo 19 aquí, ahora les leo el 21. Vamos a ver, y se meterán en las hendiduras de las rocas. Vuelve a repetir lo que dice Apocalipsis 6. Y se meterán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de la peña por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Muchos dicen, yo soy el que gobierno este país y se hace lo que yo digo. Soberbios, altivos. Dios no quiere los soberbios políticos y altivos que no siguen a Dios porque se complacen en el pecado, en la avaricia, en la inmoralidad sexual. Y a escondidas hacen muchas cosas deshonestas, tanto del pueblo como de las gentes. Y el dinero que tienen guardado se duplica como 10 o 100 veces más mientras gobiernan. Eso se llama pecado y Dios lo ha mirado y está en contra de los políticos soberbios que no creen ni quieren seguir a Dios porque aman el pecado. Y también del paupérrimo, del miserable, del campesino que quizá no es estudiado pero es soberbio y altivo también. En su religión y en su pecado no quieren seguir la Biblia y a Dios. Dios les dice, arrepiéntete, ahora que es tiempo. Les leo en Apocalipsis 6, bueno, en Isaías 13, porque estoy dejando Apocalipsis para el final, pero concuerda todos estos versículos con Apocalipsis. Apocalipsis 13, del 6 al 13 para los que apuntan ahí. Isaías 13, del 6 al 13. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Día de Jehová vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustia y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. Rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y para raer de ella a sus pecadores. Bueno, por el momento llego hasta el 9. Habla que Dios está indignado y que los hombres se volverán a ver los unos a los otros
y su rostro hay fuego. ¿Por qué? Por las guerras. Y también porque Jesús dice que de su boca sale una espada, dice Apocalipsis 19, con la cual va a herir a las gentes que están allí. Jesús, Jehová, viene indignado con la gente, porque desprecian su amor, su salvación, su misericordia, porque ama más la religión y el pecado y la gloria de los hombres que a Dios. Entonces es día de Jehová, día de retribución, día en que Dios viene a juzgar los malos. No es el arrebatamiento, es la segunda venida de Cristo, es la venida de Jehová. No es el juicio final tampoco. No confundamos una cosa con otra. Por eso apunte y compare, que la Biblia es clara y a veces se cita incorrectamente porque a la gente no le gusta escudriñar. Prefiere 3 horas viendo televisión que 3 horas escudriñando la Biblia. ¿Y cómo Dios les va a revelar si aman más a este mundo que a Dios? No estoy diciendo que el televisor es malo. Ya quisiera yo salir en muchos canales predicando la palabra. Y no por salir yo, sino para que Jesús sea conocido. Jesús, el Mesías, sea conocido entre las gentes, porque Él es digno de que todos le conozcan y le sigan. Usted, periodista que me escucha, Dios te ama, y así como tú te esfuerzas por traer noticias frescas que están sucediendo en el mundo, debieras esforzarte por conocer las mejores noticias, que se llama el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, que es para todo ser humano, incluyéndote a ti. Y les sigo leyendo aquí, por eso el rostro de la gente como fuego, es que serán quemadas en la segunda venida de Cristo, muchos de ellos en la indignación del Mesías que viene con sus ángeles. Dice el versículo 10, yo, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. La altivez de los fuertes. Aquí esta parte de el sol se oscurecerá al nacer. Aparentemente este versículo da a entender que la segunda venida de Cristo será al amanecer en Israel. Es un dato curioso y lindo para que lo apunte ahí. La segunda venida de Cristo será al amanecer en Jerusalén. Estará el alba, estará amaneciendo, estarán las primeras horas del día, qué sé yo, a las 5 de la mañana o 7 de la mañana o 3 de la madrugada. A esa hora vendrá Jesús el Señor. Allí lo dice la Biblia, que al amanecer. Yo no estoy inventando nada, la Biblia es clara. Quizás en otros países será de noche, pero en Jerusalén será al amanecer, que vendrá el Mesías a liberarlo del subyugamiento del anticristo, de Gog, que en ese momento estará, y los magogitas y muchas naciones más y reyes del oriente estarán ahí en Jerusalén queriendo destruir a Jerusalén, y en ese momento viene el que monta el caballo blanco, el Mesías, viene con poder y gran gloria, y él solito destruye a los malos, porque él no necesita ángeles para hacerlo, él solito. Él solito solo enviará a los ángeles a traer a la gente a Jerusalén para ser juzgados en un juicio justo, y luego los manda al infierno. A muchos los quemará y los matará y los enviará al infierno, allí directamente, pero otros muchos, dice una parábola, que enviará a sus ángeles a traer a todos, a sus escogidos, a los salvos de las naciones del mundo en ese entonces, y por supuesto que juzgará con justicia. Los buenos entrarán al milenio, los malos
serán castigados yendo no al lago de fuego y azufre, todavía no, sino al infierno, según Mateo 25. Qué clara es la Biblia, qué linda es la Biblia. También le leo a usted, bueno, el versículo 22, creo que no es lo he leído, el 20 y el 22. Dice el 20, ninguno será, nunca más será abatida, ni morará en ella generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe a pastores. Bueno, ahí se refiere esa partecita al milenio. Versículo 20, pero el 21 dice, sino que dormirán allí las fieras del desierto y sus casas se llenarán de hurones y allí habitarán avestruces y allí saltarán las cabras salvajes en sus palacios. Bueno, es que para que entendamos estos versículos de Isaías, hay parte donde se refiere a los asirios o a los babilonios, que ya se cumplió. Si usted lee todo el capítulo, hay parte donde se refiere, digamos, a gentiles, que ya pasó. Pero hay versículos donde el Espíritu Santo señala el futuro, que se refiere a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Allí en ese capítulo 13 y aún en Isaías 2, los versículos que leí. En Isaías capítulo 2, los versículos que leí, en primera instancia se refiere a los asirios y a los babilonios. Pero en segunda instancia el Espíritu Santo tira al futuro que no ha sucedido. Entonces ahí es donde hay que discernir para entender en una forma correcta la palabra del Señor. Y aquí tengo unos datos que le voy a leer de Isaías 13, del 6 al 13, unos datos importantes que dice así. Este capítulo 13 narra acerca de la caída de Babilonia en manos de los medos, pero muchos versículos trascienden al futuro y nos profetizan del día grande y terrible de Jehová. Jehová viene en su segunda venida en la persona de Jesucristo. Las profecías ubicadas que el centro del día de Jehová es Jerusalén en Israel. El centro, de hecho el centro del mundo es Israel, no Ecuador, sino Israel. El centro o sea, Israel es el país más importante en la Biblia, porque es el país o la nación que Dios escogió desde antaño, aún antes de escoger a la iglesia, que es el pueblo que ahora pues es otro pueblo que Dios ha elegido, la iglesia. Hay dos pueblos que la Biblia cristiana enseña que Dios ha elegido. A los islámicos no. Ellos siguen al Corán, los islámicos no siguen la Tanaj. Los islámicos son violentos y orgullosos y quieren ganar al mundo para el Islam, pero usan mucho la violencia. En cambio el judío es pacífico, pero cuando lo ofenden se defiende. Y pues sus razones tienen, porque ¿quién va a dejar que serían cobardes si no se defendieran ellos? En el caso de la iglesia, pues amamos aún a los enemigos, porque eso enseñó Jesús el Señor, amar a los enemigos, a bendecirlos, y muchos de ellos se convierten a Cristo al demostrarles el amor de Dios. Pero entonces tanto Isaías capítulo 2 como Isaías 13, en un lado se refiere a los asirios y a los babilonios, y aquí en Isaías 13 se refiere a los babilonios, a los medos, ¿verdad? A los babilonios y a los medos. Y se ubica el día grande y terrible de Jehová en el centro, en Jerusalén centro, que será de día, ese día al amanecer, cuando en la segunda venida de Cristo. Habla del ardor de su ira. La palabra ardor que viene allí en la Biblia
significa calor grande, quemazón, llama, fuego. Todo eso es sinónimo de ardor en el original, en este caso hebreo, ¿verdad? En Isaías 13:13. Ese ardor es fuego, es llama, es quemazón, porque Jesús, Jehová, viene indignado con las gentes a destruir a los malos. Luego seguiremos viendo otros versículos más que hablan de este emocionante tema. Analice esos versículos con cuidado. A veces está hablando del pasado, de los medos, a veces de Babilonia, a veces de los asirios, pero a veces el Espíritu Santo o Dios, Jehová, se remonta al futuro, profetizando del día grande y terrible de Jehová, que será al final de la semana 70 de Daniel. Dios les bendiga y Dios nos abra el entendimiento cada vez más, porque Dios es bueno y quiere que le conozcamos a Él a través de su palabra, para que seamos apercibidos, y si Cristo viene, la iglesia es arrebatada, y algunos quedan y serán salvos en la semana 70, otros no, y al final de la semana 70 viene Jehová con sus ángeles, dice el Nuevo Testamento, y viene Él solito, destruye a los malos, los juzga, a muchos los quema, y sus carnes se la comerán. Dicen muchos versículos de la Tanaj y muchos versículos de los profetas, y aún el Salmo 2 habla de Yeshua, dice honrad al Hijo para que no se enoje, pues se inflama de pronto su ira, no sea que perezcáis en el camino. Yeshua, Jesucristo, Dios, el Mesías, el ungido, se enoja también. Dios se enoja, no es pecado enojarse. Y Dios castiga, ¿por qué? Porque Él es justo. Dios no es un cobarde, Él va a castigar, pero Él tiene un día en que lo va a hacer. Por eso es mejor en la paciencia y en la misericordia ser salvos y no esperar la ira de Dios contra los orgullosos y los rebeldes. Dios te ama más que nadie, por eso Él se humanizó en Jesús el Señor, en Jesús de Nazaret se humanizó y vino en su primer faceta a salvar al mundo con amor y misericordia. Vendrá en su segunda faceta en el día grande y terrible de Jehová. Yeshua, el Mesías, vendrá en su segunda faceta, cumpliendo así las otras profecías que no se han cumplido, y juzgará a los malos, y ya será tarde para arrepentirse. Muchos dirán, escóndenos de aquel y de su ira. Oh Jesús, pedimos misericordia. Oh Dios, pedimos que nos salves ahora, perdona nuestros pecados, Señor. Ahora mismo renunciamos al pecado, a la injusticia y a la perversión, porque todo pecado te ofende, porque tú eres santo, santo, santo. Lo repite el Antiguo y Nuevo Testamento, la Tanaj y el Nuevo Testamento cristiano, que tú eres 3 veces santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios que se manifiesta como 3 personas. Sálvanos, oh Dios, tú eres uno, sálvanos del pecado, límpianos con esa sangre que tú derramaste en la cruz para salvar a todo aquel que se allega a ti. Amén. Dios te bendiga. Seguiremos enseñando con otros versículos más. Ya vimos Jeremías, vimos Ezequiel, vimos Isaías. Veremos otros versículos más, otros capítulos, otros pasajes bíblicos donde también sigue enseñando del día grande y terrible de Jehová. Si la Biblia habla mucho de ellos, porque Dios quiere que enseñemos mucho de ellos. Dios les bendiga.